¿Estás feliz y satisfecha ahora? Date prisa y firma los papeles del divorcio. Entonces, está bien. Oh, pero de ahora en adelante, si pasa algo, no ayudaré ni apoyaré en absoluto. De acuerdo. Cuando dije esto, mi esposo Max y mi suegra Wendy se rieron de mí. Sí, sí. Creo que eso es más lo que deberíamos decirte. Una vez que terminé de firmar los papeles del divorcio, tanto Max como Wendy parecían muy felices y se dejaban llevar por toda la felicidad. Pero no sabían que les esperaba el infierno. Mi nombre es Sara y soy una oficinista de 32 años. He estado casada con mi esposo Max durante 3 años. Mi esposo trabaja para una empresa importante y trabaja muy duro en su trabajo. Mi esposo está más ocupado que yo y llega tarde a casa. Así que, aunque ambos trabajamos, soy básicamente la principal responsable de cocinar y otras tareas del hogar. Y todavía no tenemos hijos. Por lo tanto, podemos pasar mucho tiempo juntos como pareja. Y a menudo salimos a tomar algo con los amigos y colegas del otro. Y como no tenemos hijos, tanto mi esposo como yo pasamos mucho tiempo haciendo libremente las cosas que nos gusta hacer. Así que no creo que ambos sintamos tanto estrés. Al menos, no tengo ninguna queja o no estoy tan insatisfecha con mi esposo. Pero hay algo que me ha estado molestando un poco últimamente. Y es que mi esposo a menudo viaja por negocios y trabaja incluso en días festivos. Ha habido ocasiones en las que Max ha tenido que salir del país para viajes de negocios internacionales o para trabajar los sábados de repente. Y eso solo sucedía una vez al mes más o menos y era bastante raro. Pero durante los últimos meses, sus viajes de negocios aumentaron y tuvo que ir a viajes de negocios aproximadamente 2 veces al mes. Y tiene que trabajar en sus días libres todas las semanas y en casi todos los días festivos. Las condiciones de trabajo de la empresa de mi esposo no son tan horribles. Y hasta ahora, sus horas de trabajo han estado dentro del límite y nunca lo han excedido. Así que me preguntaba por qué mi esposo se veía obligado a trabajar tanto por la empresa recientemente. Cuando le pregunté a mi esposo al respecto, no me dio ningún detalle y solo decía, están sucediendo muchas cosas en la empresa en este momento. No creo que sea correcto hablar, incluso con tu propia esposa, sobre los negocios de la empresa debido a la confidencialidad. Pero aún así, este aumento en las largas horas de trabajo de Max parecía realmente inusual. Y lo que más me molestaba era que mi esposo no parecía estar pasándolo mal por trabajar tanto tiempo. Más bien, siempre parecía feliz de ir a viajes de negocios y trabajar en sus días libres, dejando felizmente la casa. Pero lo conozco y sabía que estaba feliz no porque fuera extremadamente apasionado por su trabajo. En casa, Max nunca habla de su trabajo. Y tampoco ha hablado nunca de querer ascender a un puesto más alto en su departamento. Y no mostró signos de motivación o pasión por querer mejorar en su trabajo. Y lo más desconcertante era que, a pesar de trabajar tantas horas, el salario de mi esposo no ha aumentado en absoluto con todas las largas horas que Max ha estado trabajando. No debería haber horas extras no remuneradas. Y también es imposible pensar que no le pagan por trabajar en sus días libres y festivos. Con base en estos puntos, comencé a sospechar de mi esposo sobre algo. ¿Podría ser que está teniendo una aventura a mis espaldas? ¿Podría ser que los viajes de negocios o los viajes o las pijamadas con su amante y trabajar en sus días libres o festivos o ir a citas con su amante? Cuando comencé a pensar así, solo podía pensar de esa manera. Pasaron los días cuando quería mirar el teléfono de mi esposo para comprobarlo, pero al observarlo más de cerca, descubrí que siempre tenía su teléfono con él, sin dejarlo de lado ni siquiera en la casa. Incluso cuando iba al baño o se lavaba la cara por la mañana, siempre lo llevaba en el bolsillo. Mi suposición podría ser correcta. Decidí confiar en mis instintos y solicité a un investigador que verificara este caso. Mi instinto me dice que mi esposo es sospechoso. Pero realmente espero que todo esto esté mal. Me impulsaban esos sentimientos incómodos y mixtos. Unas semanas después, llegaron los resultados y descubrí que mi esposo es completamente culpable. La amante de mi esposo era una colega de la misma oficina donde trabajaba. Era una mujer soltera y profesional. Alta, guapa y tenía el aspecto que mi esposo prefiere. Estaba tan enojada. Por supuesto, se me permitía salir tarde a tomar algo con amigos y almorzar con ellos en mis días libres. Pero nunca hice nada que cruzara la línea.
He amado y pensado solo en mi esposo y he apreciado mi vida con él. Pero mi esposo traicionó fácilmente esa mentira, me mintió e hizo lo que quiso. Pensando que estaba decidida a castigar a mi esposo y a su amante primero, decidí informar de todo a mi suegra Wendy. Tenía una relación razonablemente buena con Wendy y sabía que ella le diría a Max sobre toda la situación y estaría de mi lado. Llamé a Wendy con anticipación para hacerle saber que tenía algo importante que discutir y me dirigí a su casa. Wendy ha estado viviendo sola desde la muerte de su esposo hace unos años. Sara, bienvenida. ¿Qué pasa? Viniste aquí sola de repente. Bueno, Wendy, en realidad le informé a Wendy que Max estaba teniendo una aventura a mis espaldas. También le expliqué que se había estado reuniendo con su amante diciendo que iba a un viaje de negocios o que trabajaba en días libres y festivos. Y le mostré algunas pruebas fotográficas que había recibido del investigador. Pero Wendy no mostró signos de sorpresa. No reaccionó como pensé que lo haría. Oh, Max está teniendo una aventura. A juzgar por su reacción, tal vez Wendy piensa que su hijo no estaba teniendo una aventura. Tal vez por eso no cree realmente en la evidencia. Todas estas fotos fueron tomadas como evidencia del investigador que contraté. Desafortunadamente, Max está teniendo una aventura a mis espaldas. Cuando dije esto, Wendy dice esto sin dudarlo, entonces, ¿por qué no te divorcias de él? ¿Por qué no te vas a divorciar? Quiero decir, me divorciaré, pero ¿no es la conversación demasiado fácil? ¿Estaba tan desinteresada en la vida matrimonial de su propio hijo? Mientras pensaba eso, Wendy dijo algo inesperado. Bueno, eso está bien entonces. Max, Mali, ambos pueden salir ahora, finalmente. Cuando Wendy dijo eso, para mi sorpresa, mi esposo y su amante salieron de la habitación contigua. ¿Cómo? Oh, hola, Sara. Hola. Oh, lo siento, comencé a querer a Mali más que a ti, ya sabes. Y dijiste que tenías algo importante que discutir conmigo, así que pensé que debía ser sobre esto y los llamé a ambos. ¿Qué? ¿Eso significa que apoyas y te pones del lado de estas personas? Sí, así es. ¿Estás diciendo que apruebas que tu propio hijo tenga una aventura? No te atrevas a hablarme así. Mi hijo acaba de encontrar una mejor pareja. Disculpa. Desafortunadamente, eres más débil e inferior que Mali. Mali tiene mayores ingresos, un gran aspecto e incluso ha accedido a vivir conmigo. En comparación contigo, es obvio que Mali es mucho más atractiva. Así que estás diciendo que solo lo ves todo en la superficie. Perdón. ¿Estás celosa? ¡Qué fea eres! Dicen que no hay nada más feo que los celos de una mujer y parece ser cierto para Max. Nunca eres la primera opción, sino que siempre estás en segundo lugar, ¿verdad, cariño? Oh, sí, así es. Es bastante desafortunado, pero no se puede evitar, ya sabes. Estaba muy enojada de que mi esposo me hablara así. También estaba enojada con su amante Mali, que estaba parada a mi lado mirándome fijamente como si yo fuera la que causaba todas las molestias. Quería golpearlos a ambos en la cara, pero eso me habría puesto en desventaja. Logré reprimir mi ira y decir esto con calma, no me importa si ustedes dos se vuelven a casar, pero me aseguraré de que todos paguen la pensión alimenticia. Entonces mi suegra me dirigió una sonrisa sucia y dijo, oh, la pagaremos, podemos permitírnoslo totalmente. Si combinamos los ingresos de Max y Mali, no tenemos nada que temer. Entonces mi esposo dijo, bueno, entonces necesito que firmes esto. Cuando me mostró unos papeles, eran papeles de divorcio. Las partes de Max ya estaban firmadas. Oh, ya veo. Así que planeó todo esto desde el principio. No lo firmaré todavía. Cuando dije esto, los tres parecieron sorprendidos. ¿Y por qué es eso? Acabas de decir que te ibas a divorciar. Date prisa y fírmalo. Incluso dijimos que te pagaríamos la pensión alimenticia. Uf. Eres un fastidio. Solo me voy a casa hoy porque no estoy convencida de que deba firmar los papeles todavía. No voy a dejar que me hagan hacer lo que quieran. Oh, no te dejaré salir de aquí ahora mismo hasta que los firmes. Sí, así es. Si quieres salir de aquí, firma estos papeles de divorcio.
¿Estás segura de eso? ¿Estás segura de que puedes decir eso? Es decir, lo que estás diciendo es confinamiento. Me estás amenazando, ¿sabes? Y acabo de grabar lo que acabas de decir. ¿Qué pasaría si entrego esto a la policía? Tanto Max como Wendy comenzaron a retroceder. ¿Qué estás tratando de hacer? Simplemente no quiero obedecer ni hacer lo que todos me dicen que haga. Decidiré cuándo divorciarme de ti. La próxima vez que nos reunamos, reunámonos con nuestros abogados a nuestro lado. Con eso, me fui de la casa de Wendy. Wendy parecía realmente aturdida y era obvio al mirar la cara de Mali que pensaba que les estaba causando una gran molestia. Más tarde, después de llegar a casa, empaqué mis maletas y regresé a la casa de mis padres. Mis padres se sorprendieron de que volviera a casa de repente, pero se indignaron cuando escucharon lo que había sucedido. Me dijeron que podía quedarme en su casa todo el tiempo que quisiera hasta que todo se calmara. Aproximadamente un mes después, tuve un abogado presente para discutir sobre la pensión alimenticia con mi esposo. Mi esposo también trajo a Wendy a nuestra reunión. Probablemente iba a ser un desastre, pero bueno, no se podía evitar. Una de las razones por las que obstinadamente no firmé los papeles del divorcio en ese mismo momento fue que pensé que podría obtener un poco más si pedía la pensión alimenticia antes de que nos divorciáramos oficialmente. Exigí oficialmente la pensión alimenticia a mi esposo mientras mi abogado me guiaba en el proceso. Luego envié una demanda de pensión alimenticia a Mali enviando el contenido por correo certificado. Mi esposo aceptó de inmediato y prometió pagar la cantidad. ¿Estás feliz y satisfecha ahora? Date prisa y firma los papeles del divorcio. Entonces, está bien. Oh, pero de ahora en adelante, si pasa algo, no ayudaré ni apoyaré en absoluto. De acuerdo. Cuando dije esto, mi esposo Max y mi suegra Wendy se rieron de mí. Sí, sí. Creo que eso es más lo que deberíamos decirte. Una vez que terminé de firmar los papeles del divorcio, tanto Max como Wendy parecían muy felices y se dejaban llevar por toda la felicidad, pero no sabían que les esperaba el infierno. Luego me mudé a un apartamento de una sola persona cerca de mi oficina. Está muy cerca de mi oficina, lo que hace que mi viaje sea mucho más fácil y cómodo que antes. Además, solía trabajar muy pocas horas extras para ocuparme de las tareas del hogar, pero ahora puedo trabajar horas extras sin preocuparme por eso y mis ingresos también han aumentado. Me concentré cada vez más en mi trabajo, tomé exámenes para obtener certificados y mis ingresos aumentaron aún más en comparación con antes. Luego, aproximadamente un año después de mi divorcio, recibí una llamada de un número que me parecía familiar. Lo había visto antes, pero ¿quién era? Lo había visto pero no podía recordarlo. De todos modos, el teléfono seguía sonando, así que contesté. Entonces fue mi ex-suegra Wendy quien me llamó. Oh, gracias a Dios, finalmente se conectó. Oh, Sara, por favor ayúdame. ¿Qué pasa? Yo, ya no puedo soportarlo. Es por esa mujer, Mali. Lo sabía. ¿Siguen siendo perseguidos por usureros por la deuda? ¿Cómo supiste de eso? En realidad, hice que un investigador lo investigara. Así que lo sabías todo y ni siquiera intentaste decírnoslo y simplemente nos traicionaste así. Oh, no, 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 tú me traicionaste, ¿no? Deja de decir tonterías aquí. Max fue quien tuvo una aventura a mis espaldas y me dejó. Bueno, si solo me llamó para quejarme, colgaré ahora. Espera. ¿Volverás con Max? Si esto sigue así, tanto Max como yo nos hundiremos juntos. Esa mujer sigue presionándome. De hecho, antes de divorciarme oficialmente de mi exmarido, había contratado a un investigador para que investigara a su amante. Descubrí que la mujer, Mali, era adicta al juego y estaba muy involucrada en las carreras de caballos en los casinos. Y aparentemente también tiene una gran cantidad de deuda. Y esto es solo una suposición mía, pero creo que se casó con Max y se mudó con Wendy para poder ahorrar algo de dinero para sus propios gastos de manutención. De esa manera, no tendría que pagar el alquiler. Y como es una mujer tan dominante y franca, probablemente obligó a Wendy a obedecerla y hacer todas las tareas del hogar por ella. También podría existir la posibilidad de que Mali hiciera que Max y Wendy la ayudaran a pagar sus deudas. Oh, Wendy,
debes estar completamente decepcionada entonces. Así que no era yo quien era pobre, sino esa mujer, Mali, la que es pobre. Bueno, ya no es asunto mío, porque ya no me importa. Oh, pero por favor no nos rechaces así. Todos los ahorros de Max y mis ahorros, casi todos, se han ido. Bueno, es lo que tanto Max como Wendy merecen. Y debido a que enviaste una carta certificada a la empresa sobre Mali, tanto Max como Mali recibieron un recorte salarial. Eso significa que tú también eres responsable. Asume la responsabilidad y ayúdanos. Cuanto más odiosa y egocéntrica puede ser. Pero estoy un poco irritada de que Mali esté haciendo lo que quiera. Les dije que no los ayudaría en absoluto en el futuro. Pero le di a Wendy un pequeño consejo sobre lo que puede hacer para vengarse de Mali si la trata mal. Grabarlo podría ser una buena evidencia del acoso que está recibiendo de Mali. Además, si tiene evidencia de su adicción al juego, podría usar eso como material para que Max se divorcie de Mali. Cuando dije esto, Wendy dijo, «Oh, es una buena idea, gracias» y colgó el teléfono. Después de eso, tanto Wendy como Max hicieron lo que había mencionado. Como resultado, Max y Mali se divorciaron y Wendy y Max fueron liberados de la deuda de Mali. Al final, Mali no pudo pagar sus deudas y tuvo que pasar por muchas compañías de préstamos al consumo. Y en poco tiempo, ella también desapareció de la empresa. Aunque Max y Wendy fueron liberados de esa mujer, su dinero se agotó mucho durante el último año y se dice que los daños psicológicos son bastante graves. Bueno, en comparación con ellos, creo que soy la más feliz de todos. Así que supongo que al final todo salió bien. Por cierto, Wendy parecía pensar que podía volver a juntar a Max y a mí porque cooperé con ella al final. Y me llamó varias veces, pero las ignoré todas y bloqueé sus llamadas. Luego comencé una relación romántica con un colega del trabajo. Y 2 años después nos casamos y ahora tenemos un hijo. Mi nuevo esposo es una persona maravillosa y me siento muy cómoda con él. Me gustaría seguir pasando un buen rato con mi esposo actual y ver crecer a nuestro hijo juntos. Bueno, había mucha gente loca en esta historia. Wendy, que llamó a Mali y Max con anticipación y los hizo esperar en una habitación separada, estaba realmente loca. Pero fue culpa de Wendy y Max por no ver que Mali era ese tipo de persona. Como resultado, Sarah, que ha vivido una vida decente, fue la más feliz al final. Y Max y Wendy se merecían lo que obtuvieron. Así que no tengo quejas. En cuanto a Mali, pasó de un préstamo de consumo a otro y desapareció de la empresa, pero me pregunto a dónde se fue en el mundo. Espero que no la hayan secuestrado o, bueno, pero supongo que obtuvo lo que se merecía. De todos modos, me alegro de que Sarah parezca tener una familia nueva y feliz.